La mayoría de la gente cree que dormir bien en el frío depende de colchones gruesos, edredones enormes y tecnología moderna. Pero la verdad es incómoda, muchas de estas soluciones hacen justo lo contrario de lo que prometen. Parecen cálidas, pero dejan escapar el calor durante toda la noche sin que te des cuenta. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de que estás perdiendo calor. Durante siglos, la gente común se enfrentó a inviernos mucho más severos que los actuales, sin calefacción central, espuma térmica ni telas sintéticas. Los soldados dormían en barracones gélidos, donde las temperaturas descendían considerablemente por debajo del punto de congelación y las ventanas ni siquiera tenían vidrio, solo pequeñas aberturas cubiertas con madera. Familias enteras pasaban la noche en cabañas de madera con grietas abiertas al viento, por donde entraba constantemente el aire frío. En las campañas militares, la gente dormía sobre el suelo helado, usando solo lo que podían cargar a la espalda. E incluso entonces, lograban mantenerse calientes usando menos materiales que los que usamos hoy. No fue suerte. No fue resistencia sobrehumana. Fue conocimiento. Lo que cambió no fue el frío. Fue exactamente lo que la gente conocía, y la mayoría había olvidado. Hoy en día, este conocimiento ha desaparecido casi por completo. Lo han reemplazado anuncios de edredones de plumas, mantas ultratecnológicas y soluciones innovadoras que cuestan una fortuna. Y eso es precisamente lo que vamos a recuperar aquí. Un método sencillo, probado históricamente y en temperaturas extremas, que puedes aplicar hoy para dormir más cálido que ahora, usando lo que ya tienes en casa, en este preciso instante. Antes de continuar, conviene recordar, este tipo de información no aparece en manuales ni anuncios modernos. Si valoras el conocimiento práctico, comprobado en el mundo real, apoya el canal, comparte este contenido con quienes realmente se preocupan por estar preparados y comparte tus propias estrategias para afrontar el resfriado en los comentarios. Ahora, vayamos directo al grano. El error moderno que todos cometemos. El error moderno comienza con una idea muy común, tan común que nadie la cuestiona: intentar solucionarlo todo acumulando peso y volumen sobre el cuerpo. La gente compra edredones cada vez más gruesos, mantas cada vez más pesadas, y aún así se despiertan en mitad de la noche temblando de frío. Esto no es debilidad. Es ignorancia sobre cómo funciona realmente el calor. El problema es que el calor no desaparece simplemente hacia arriba. Se escapa en todas direcciones, hacia arriba, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, y especialmente hacia abajo. Aquí está el detalle que la publicidad no quiere que sepas. El colchón, por muy cómodo y caro que sea, actúa como una gran masa fría que absorbe el calor de tu cuerpo durante toda la noche. Estás acostado sobre una superficie que, por muy blanda que parezca, constantemente transfiere tu temperatura corporal a la cama, al suelo y al aire frío de abajo. Piénsalo, cuando te sientas en una silla fría durante unos minutos, sientes frío. Cuando te sientas en una silla normal durante horas, sigues perdiendo calor. El colchón funciona igual. Pero como estás medio dormido, no percibes conscientemente esta pérdida continua de calor. Tu cuerpo simplemente gasta energía intentando calentarse, noche tras noche, mes tras mes. Ineficiente. Agotador. Innecesario. La gente del pasado lo sabía muy bien. No tenían tiempo para experimentar, sus vidas dependían de acertar rápidamente. El secreto empieza desde abajo, no desde arriba. Por lo tanto, el aislamiento nunca empezó desde arriba. Nunca. Empezó desde abajo. Esa es la primera regla que la modernidad revirtió por completo. Una capa fina pero densa entre el cuerpo y el colchón marcaba la diferencia. Era la prioridad número 1. Telas como la lana se usaban no por comodidad estética ni por su atractivo, sino por su gran eficiencia térmica. La lana crea una barrera casi impermeable que reduce la transferencia de calor hasta en un 90% en comparación con el algodón fino. Al mismo tiempo, controla la humedad de una forma que ninguna tela moderna puede igualar. Así es como funciona. Cuando sudas por la noche, y todos sudamos, aunque no nos demos cuenta, la humedad se acumula. Si esta humedad entra en contacto directo con la cama fría, provoca un enfriamiento rápido y silencioso. Te despiertas a las 3 de la mañana temblando, pero no entiendes por qué. Dormiste bajo varias mantas. Deberías estar caliente. Pero el sudor, ese sudor invisible, hizo que tu cuerpo perdiera 10 grados de temperatura en minutos. La lana resuelve este problema porque absorbe la humedad sin mojarse. El tejido permanece seco al tacto, conservando su aislamiento. Por eso, pastores y soldados, personas que dormían en condiciones extremas, preferían la lana a cualquier otra alternativa. No era una tradición ciega.
Era ciencia aplicada por necesidad. Ese solo detalle, una simple capa de lana entre tú y el colchón, cambia por completo la temperatura de la cama. Te despiertas más cálido, más descansado, sin la sensación de haber luchado contra el frío toda la noche. Pero el verdadero secreto vino después. Las capas superiores y el microclima invisible. Las capas superiores no se incorporaron al azar. No fue aleatorio. Se organizaron con fines militares, ya que muchas de estas técnicas se perfeccionaron precisamente en contextos militares, donde un error podía significar la muerte. Cada manta, cada plaid, cada pieza de tela tenía una función específica y bien definida. En lugar de un volumen suelto y desorganizado, ese montón de mantas informa que suele usar la gente. El objetivo era crear espacios de aire estables y sellados alrededor del cuerpo. Y aquí está el secreto. El aire quieto es el verdadero aislante térmico, no la tela en sí. Piense en un edificio. Se puede retener el calor con paredes sólidas, pero la verdadera eficiencia reside en el aislamiento de aire, espuma, fibra de vidrio, cualquier elemento que cree bolsas de aire estancado. Ocurre exactamente lo mismo en la estructura. La tela solo contiene el aire. El aire es lo que realmente aísla. Por lo tanto, las mantas estaban muy apretadas y firmemente sujetas a los lados del colchón. Esto no era por estética ni organización. Era pura estrategia térmica. Los bordes sueltos, las mantas que se mueven, son como chimeneas invisibles por donde se escapa el calor constantemente. Cuando duermes bajo mantas sueltas, pierdes constantemente aire caliente por los lados, los extremos, cualquier abertura. Tu cuerpo trabaja durante horas para calentar ese aire, y simplemente desaparece por la noche. Cuando los laterales están bien sellados, metidos bajo el colchón o envueltos firmemente alrededor del cuerpo, ocurre algo mágico. El cuerpo comienza a calentar su propio microclima. Un microclima que se mantiene estable durante horas, sin disiparse. La temperatura sube unos grados en minutos. El cuerpo no necesita esforzarse tanto. Simplemente mantiene lo que ya ha creado. Este mismo principio todavía se utiliza en los sistemas de descanso militares para condiciones climáticas extremas, no porque a los militares les guste la tradición, sino porque funciona. La técnica del reposicionamiento, el detalle casi olvidado. Hay otro detalle casi olvidado hoy en día, pero sumamente efectivo cuando se comprende el porqué, la reubicación estratégica de las mantas. Registros antiguos, desde las campañas napoleónicas hasta los relatos de exploradores en las regiones árticas, muestran a personas doblando mantas a lo largo y colocando partes de ellas bajo la espalda, la cadera y las piernas. Esto no era folclore. No era la superstición de gente ignorante. Era una estrategia térmica deliberada, probada y refinada a lo largo de siglos de experiencia. He aquí por qué. El cuerpo humano tiene espacios vacíos. Cuando te acuestas completamente horizontalmente en la cama, hay huecos, pequeños espacios entre tu cuerpo y la superficie. No los ves porque tu cuerpo está parcialmente hundido en el colchón, pero estos huecos existen, especialmente debajo de la espalda, las caderas y las piernas. El aire frío pasa por estos huecos. El calor que produce tu cuerpo se escapa por ellos. Al bloquear estos espacios con mantas estratégicamente colocadas, doblándolas y colocándolas debajo del cuerpo como una segunda capa de aislamiento, se interrumpe este drenaje. El calor deja de disiparse silenciosamente y se refleja de vuelta al torso, donde realmente importa, al corazón, a los pulmones, a los órganos vitales. El resultado: el cuerpo no necesita gastar tanta energía intentando desesperadamente mantenerse caliente. Simplemente mantiene el calor que ya produce. Conservación en lugar de generación continua. Es una diferencia fundamental que altera por completo la forma en que duermes. Diferentes materiales hacen el trabajo completamente. Y aquí hay otro punto que la modernidad ha simplificado excesivamente, de forma peligrosa: los diferentes materiales funcionan mejor juntos que por separado. Esta es una verdad que los fabricantes no quieren que sepas, porque significa que no necesitas comprar un producto superavanzado con miles de tecnologías integradas. Las sábanas de algodón, las mantas de lana y las colchas más pesadas tenían, y aún tienen, funciones distintas y complementarias. No son redundantes. Son esenciales. El algodón tolera bien el contacto directo con la piel y la humedad inicial. Absorbe el sudor para que la piel no se empape. Pero por sí solo, el algodón no aísla, solo absorbe la humedad. La lana regula la temperatura y atrapa el aire en su estructura fibrosa, creando ese aislamiento de aire estancado que mencionamos. Te mantiene caliente sin hacerte sudar demasiado. La capa más gruesa, una colcha o manta gruesa, evita que se mueva durante la noche,
manteniendo todo el sistema sellado y evitando que las capas intermedias se muevan y creen aberturas. Una sola manta gruesa jamás podrá hacer todo eso por sí sola. Jamás. No importa lo premium que sea, no importa cuánto cueste. Cumplirá bien una función, normalmente mantener el peso sobre el cuerpo, pero fallará en otras. Dejará que se acumule humedad. Se moverá durante la noche. Creará zonas frías por donde circula el aire. Por eso los sistemas en capas se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de los siglos. No es tradición. Es ingeniería. Adaptación universal. Funciona en cualquier contexto. La gran ventaja de este método es que se adapta a cualquier situación imaginable. ¿Una cama moderna en un apartamento con calefacción central? Funciona. ¿Un colchón fino en un camping improvisado? Funciona. ¿Una litera en un barracón? Funciona. ¿Una camilla en una emergencia? Funciona. ¿Acampar en la montaña? Funciona. La lógica siempre es la misma, independientemente del contexto. Aislar desde abajo con una capa densa, cerrar los laterales creando un perímetro sellado y controlar la circulación del aire alrededor del cuerpo. Si se protege adecuadamente el torso y se reduce drásticamente la circulación del aire frío, el cuerpo hace el resto prácticamente solo. Hay un detalle importante. En muchos casos, una sola manta bien colocada supera por completo a varias mal colocadas. La eficiencia es más importante que la cantidad. Siempre. Una persona que duerme bajo una manta fina pero bien colocada, con los lados cerrados y una base aislante, puede estar más abrigada que alguien que duerme bajo 3 mantas sueltas y desorganizadas. Esto no es intuición. Es física aplicada. ¿Por qué esto sigue importando hoy? ¿Y por qué esto sigue siendo importante hoy en día, cuando tenemos tecnología moderna, cuando tenemos calefacción central, cuando tenemos materiales sintéticos avanzados? Porque la comodidad no es el único factor, ni mucho menos. Durante cortes de electricidad, crisis de suministro, aislamientos prolongados o simplemente noches mucho más frías de lo habitual, saber cómo mantenerse caliente sin depender de la electricidad ni de equipos costosos es una verdadera habilidad de supervivencia. Esto no es dramatismo. Es la realidad. Las personas que experimentan situaciones de emergencia, ya sea por desastres climáticos, problemas económicos o simplemente por vivir en regiones donde el calentamiento es inconsistente, descubren rápidamente que el conocimiento práctico triunfa sobre la tecnología cuando el sistema falla. Además, existe una cuestión puramente económica. Si puedes dormir igual de bien con lo que ya tienes en casa que gastando miles en equipos de alta gama, ¿por qué no? Saberlo te libera de la dependencia del consumo constante. No es nostalgia. No es romanticismo. Es eficacia demostrada por la historia. Aplicación práctica. ¿Cómo hacerlo ahora? ¿Cómo aplicas esto hoy, ahora mismo? Los pasos son sencillos. Primero, la fundación. Coloque una capa de lana, una manta, una colcha, cualquier tela de lana que tenga, directamente sobre el colchón, antes de las sábanas. Si no tiene lana, use la tela más densa disponible. Esto crea un aislamiento de base que reduce la fuga de calor hacia arriba. Segundo, control de la humedad encima, coloca una sábana de algodón normal. Esta absorberá el sudor inicial, manteniendo la lana seca y funcional. Tercero, las capas de aislamiento, ahora vienen las mantas. Pero aquí está la diferencia. En lugar de cubrirte sin motivo alguno, dobla 1 o 2 mantas a lo largo y colócalas debajo de la espalda, las caderas y las piernas. Esto bloquea los espacios vacíos que mencionamos. Creas una segunda superficie aislante debajo del cuerpo. Cuarto, cerrar los laterales, tire de las fundas con firmeza y métalas debajo del colchón por los lados. Esto crea un perímetro sellado. Nada se escapa por los laterales. El aire quieto permanece atrapado, cálido y estable. Quinto, tapa superior finalmente, una colcha o manta más pesada encima. Esto mantiene todo en su lugar y añade peso, evitando movimientos nocturnos que desbaratarían el sistema. ¡Listo! Acabas de crear un sistema que te mantiene más caliente de lo que la mayoría de la gente puede lograr con equipos caros. Diferencias según la situación. En diferentes contextos, los pequeños ajustes importan. En casas frías pero con un colchón decente, concéntrese en sellar los laterales y colocar las mantas debajo del cuerpo. El colchón ya proporciona cierta estructura. En campings o sobre colchones finos, añade más capas de aislamiento a la base. El suelo drena el calor rápidamente, por lo que necesitas más barreras. En condiciones climáticas muy extremas, usar varias capas finas funciona mejor que una sola capa gruesa porque puedes regular la temperatura más fácilmente sin sobrecalentarte si te mueves. Con frío moderado,
Incluso puedes utilizar menos capas, siempre que mantengas los principios básicos, aislamiento debajo y lados cerrados. La flexibilidad es uno de los puntos fuertes de este sistema. No estás limitado a un solo tipo de equipo. Funciona con lo que tienes. Si este conocimiento te fue útil, no permitas que se pierda. No dejes que desaparezca en otra generación. Compártelo, aplícalo, ponlo a prueba con tu propia experiencia. La historia resolvió este problema mucho antes de la llegada de la tecnología moderna, y una vez que duermes así, usando este método, es muy difícil volver a la forma antigua e ineficiente. Tu cuerpo siente la diferencia. Inmediatamente. Duermes mejor. Te despiertas más cálido. No te despiertas temblando en mitad de la noche. Y te despiertas sabiendo que solo dependes de conocimiento bien aplicado. Sin electricidad. Sin equipo especial. Sin dinero que quizá no tengas. Solo sabiduría que funciona porque ha funcionado durante siglos, en condiciones mucho peores que las tuyas. Eso es poder real.